Roxana Negrini, referente de Agrometal, una de las fábricas de sembradoras más importantes de la República Argentina, nos cuenta ahora cuál es el impacto que tiene la fabricación de este tipo de implementos en una localidad, en un pueblo de 8.000 habitantes, como lo es Montemaíz, en el interior de la provincia de Córdoba. Bueno, estamos con Roxana Negrini, presidenta de Agrometal. Contame, ¿cómo es Montemaíz? ¿Cómo es esa ciudad de Córdoba? Montemaíz ni siquiera llega a ser ciudad, porque tiene 8.000 habitantes. En el último censo queríamos llegar a ser 10.000 y no llegamos. Así que somos un pueblo que tiene vida de pueblo y que me encanta, es mi lugar en el mundo, porque vivo muy tranquila yo y toda mi familia. Y que tienen una empresa que ha dado su historia, tiene su historia desde hace 75 años en esa localidad. Entonces está todo relacionado con la empresa, por supuesto. No solo los que trabajan en la empresa y todas sus familias, sino los comercios, la peluquería, los restaurantes, los servicios. Está todo relacionado con la salud de la empresa. Si estamos bien, todo está bien. Si estamos con algún año medio en crisis, el pueblo lo siente. Así que tenemos una responsabilidad social muy importante. Somos una gran familia. En realidad cada uno de los habitantes de Montemaíz se sienten que son un poquito dueños de Agrometal, ¿no? Y eso nos gusta. En un país como este y en un contexto que cambia tanto año tras año, gestión tras gestión y demás, ¿cómo es el esfuerzo que ustedes hacen por mantener el plantel de empleados y, digamos, darles contenido también a la empresa, ¿no? Bueno, esa fue una política que tuvimos desde sus orígenes. Nuestros empleados van con la empresa. O sea, si estamos en crisis, ellos tienen suspensión en los meses que ya no podemos trabajar, pero le pagamos el sueldo. Cuando estamos bien, distribuimos las utilidades. O sea, por eso tenemos una tan buena relación con nuestros empleados. Son muy importantes. Ellos, nuestra gente, nuestra historia, son nuestros empleados. Yo siempre cuento la cantidad de miles de familias que han pasado por la empresa. Por eso los agasajamos siempre a fin de año a los jubilados también. Y se sienten parte de la empresa porque están con nosotros en las buenas y en las malas. Y nunca hemos tenido ni siquiera una protesta gremial, nunca hemos tenido un paro en Montemaíz en Agrometal, porque nuestra gente es Agrometal. Bueno, Agrometal también es sinónimo de innovación constante y cada vez que ustedes están en una feria traen equipos nuevos, revolucionan un poco el avispero del sector. ¿Cómo es ese trabajo que se hace en innovación? Bueno, porque una de las cosas que tenemos también desde el comienzo es que tenemos un departamento de diseño propio, de investigación y desarrollo, que durante 50 años el gran Anaya, que era el padre de nuestras máquinas, ni siquiera era ingeniero, era técnico. Y ahora está lleno de ingenieros, por supuesto, porque el mundo fue cambiando y cada vez hay más tecnología. Pero nuestras máquinas tienen diseño desde el origen y basado en el pedido del productor. Están hechas para poder hacer una siembra perfecta y eso lo vamos probando y chequeando continuamente con nuestros productores. Y el desarrollo es Agrometal, así que es un trabajo que aún en las épocas de crisis, que yo te decía, de suspensiones, el Departamento de Desarrollo no para nunca, nunca tiene suspensiones, porque sabemos que después de la crisis viene un buen año y siempre tenemos que tener algún producto nuevo. ¿Qué aporte le hace la maquinaria agrícola al país? Y bueno, la maquinaria agrícola y el campo, se lo hace al campo y el campo es el motor del país. Soy una convencida que una buena cosecha como vamos a tener este año es el que le da el aire a este país, más allá de que ahora hay otros sectores que van a llegar a ser importantes, pero todavía sigue siendo el campo el más importante. Abejas y carinata. Este es el título del informe que esta semana nos hace llegar la gente del INTA. Yo soy Manuel Orellano, trabajo en la estación experimental del INTA de Rafaela, pertenezco al grupo de investigación de apicultura dentro de la experimental de Rafaela y también estoy dentro del grupo de protección vegetal de la estación experimental. Bueno, nosotros realizamos un ensayo con carinata,
fundamentalmente porque surgió una demanda en el territorio. Los productores apícolas llegaron a través de las agencias de extensión del INTA y las agencias vienen hasta la estación experimental con una problemática. El cultivo de la carinata se está expandiendo, es una crucífera y que tiene un muy importante valor para la apicultura. Nosotros, una vez que llegó esta demanda, empezamos a ver las formas de ajustar el manejo de la apicultura a este cultivo de carinata. Y como consecuencia avanzamos un poco más allá y quisimos evaluar cuál es el impacto de las abejas sobre el rendimiento de ese cultivo de carinata. De antemano sabíamos que estábamos hablando de un cultivo autógamo, o sea, tenía la capacidad de autofecundarse la planta, pero también sabemos que las abejas como polinizadores son una herramienta fundamental para mejorar esos rendimientos en este tipo de cultivos. La flor es muy atractiva para las abejas y fue así que surgió el ensayo. Bueno, en nuestro ensayo lo que hicimos fue un lote de 30 hectáreas de carinata, le introdujimos 30 colmenas y en ese lote evaluamos tanto la evolución de las colmenas con ese cultivo como los rendimientos en quintales por hectárea y la formación de vainas de las plantas de carinata. Grata sorpresa nos llevamos porque pensamos que el cultivo tenía un techo muy bajo para mejorar en rendimiento y cuando finalizamos el ensayo nos encontramos con resultados muy alentadores. ¿Qué resultados? Los lotes de carinata donde se introduce la abeja como polinizador mejoraron alrededor del 37% tanto la producción de vainas o silicuas como la producción de kilogramos de semilla por hectárea. ¿Qué más encontramos? Que la calidad de esas semillas se mantiene. O sea, la cantidad de grasa y de proteína que producen estas semillas es exactamente igual, pero con más kilos por hectárea, lo cual alienta mucho la utilización de las colmenas como polinizadores. Otro dato muy importante es que los polinizadores naturales en ese cultivo de carinata solo representaron el 7%, lo cual nos está marcando que hay una escasez de polinizadores naturales y la necesidad de introducir las colmenas dentro de los cultivos para mejorar el techo de producción. Este tipo de ensayos sí se pueden repetir en otros cultivos y de hecho el INTA está trabajando en realizarlos porque se está observando una mejora en el rendimiento de una gran variedad de cultivos, principalmente leguminosas. De hecho ya se han hecho trabajos en otras estaciones experimentales como Marcos Juárez con el cultivo de soja y con el cultivo de camelina. Y de hecho ya pasó la etapa de ensayo y se están haciendo trabajos en campos extensivos donde se observa la misma situación. La incorporación de la polinización apícola en los cultivos agrícolas está mejorando los rendimientos alrededor del 30% o más. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.